Mediodía COPE. El espejo. Estar informado. Asociamos en ocasiones la Cuaresma a un tiempo oscuro o al menos en tonos grises, pero es un tiempo propicio para mirar nuestro interior, intensificar la oración personal, encontrarnos y situarnos en ese para quién soy. También es tiempo de dejar a un lado las adherencias que la sociedad de consumo nos va poniendo en el camino. Es un momento para mirar a nuestro alrededor y detectar aquellas situaciones de quienes sufren, sabiendo mirar más allá de los contextos culturales, sociales o de lástima. Convertir nuestra mirada en esa mirada de Cristo, buscando la verdadera espiritualidad y el corazón de quienes gritan en silencio y nos piden ayuda. Tarde de viernes en el espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y esta tarde les queremos hablar de Cuaresma mirada desde el punto de vista de la enfermedad. Saludamos a Pablo Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, te invito a que saludes también a Pepe, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar comienzo con Pablo Delgado. Él no es natural de las Navillas, pero lo visita con mucha frecuencia. A mí sí que me gustaría que nos contases un poco quién es Pablo, cuáles son las circunstancias que rodean su existencia y también que nos hablaras un poco de ese diario del trasplantado. Bueno, pues si yo hago un resumen muy cortito para no alargarnos. Yo tuve un problema renal de nacimiento que hoy se cura con unos antibióticos. A mí me salvó la vida que mi padre es médico y se dio cuenta que algo pasaba, porque hoy se ve en una ecografía en el cuarto mes y en mi época no se hacían ecografías. Y a cambio de unos antibióticos llevo 37 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, 10 años en diálisis, una amputación. Y luego, ¿quién soy? Pues soy hijo, hermano, padre, marido, y soy doctor en fisioterapia, profesor de universidad y trabajo en el rubro internacional. Muy bien y muy hecho un resumen, pero suficientemente para hacernos una idea. Tú como paciente desde hace tantos años, ¿nos puedes contar cómo se afronta el sufrimiento y las incapacidades de esa jornada desde la fe? ¿Cómo afrontas ese sufrimiento tan presente en tu vida? Pues hubo una época muy difícil, que fue la época de la adolescencia. Yo de repente, cuando estás en la edad de pensar en cosas absolutamente superfluas, de repente me dicen que voy a diálisis y si no voy a diálisis una semana me muero. No era momento de hacerme preguntas trascendentales sobre la vida y la muerte y eso me obligó a hacerme las preguntas trascendentales sobre Dios. Entonces, muchas veces pensamos que Dios nos manda cosas y ahí entendí, después de mucho hablar, mucho estudiar, y mucho hablar con sacerdotes y con consagradas y religiosas, que Dios no nos manda nada, es la vida la que nos da las cosas y Dios nos da la libertad de cogerle y no cogerle. Uh-huh. Si le cogemos, Él nos da la fuerza en la adversidad y a mí no me desaparece el dolor, pero sí me desaparece la angustia, sí me desaparece la desesperación. Entonces, al final, llegas a un momento de confianza tan grande que hay veces que te da hasta vértigo de lo bien que asumes las cosas, porque luego además yo tengo la teoría de que el ser humano es muy finito, somos muy pequeños, entonces hasta que no lleguemos al cielo y veamos la foto entera de nuestra vida, que veremos que todo era necesario y todo era para bien, pues nos centramos en los porqués y es un error porque hay que ver el para qué, y el para qué es muy grande porque desde Diario de un Trasplantado, desde la cuenta de un trasplantado de Instagram, yo todos los días recibo mensajes que algunos me hacen hasta llorar de la emoción, pues de gente que me dice que le ayuda a morir, que le ayuda a volver a la fe, que le ayuda a salvar su matrimonio. Y claro, dices, qué bonito desde el sufrimiento de una cama o desde el sufrimiento de una diálisis el poder ayudar a los demás desde el ofrecimiento del dolor. Entonces es un tesoro. Me quedo con una frase tuya, creo que es tuya, del Diario de un Trasplantado, que dice así: el dolor cambia, a veces destroza, sí, pero otras veces, si lo abrazamos con fe, y nos lo acabas de decir, nos reconstruye. Qué difícil es cuando estamos heridos, cuando tenemos una crisis, abrazarnos a ese enemigo o abrazarnos a aquello que nos está haciendo mal. Creo que hay que dar un paso superior en la fe. Pablo. Sí. O sea, al final es que, fíjate, has utilizado una palabra que yo siempre intento evitar, ¿no? Que es enemigo. Y es que si yo veo la enfermedad como una enemiga, al final es un problema más grande que si la veo como una circunstancia vital que tengo que aprender a vivir con ella. Y mi circunstancia es la enfermedad, el de otro es un problema en el trabajo, el de otro es un problema matrimonial, el de otro es un problema mental. Aquí nadie está libre de problemas. Yo eso digo a mis alumnos en primera carrera. El que no tenga ningún problema, no se preocupe que de aquí al jueves tiene uno. Porque es la realidad de la vida, ¿no? Entonces lo que hay que aprender es a saber que si yo mi cruz, que quiera o no quiera, la voy a tener que llevar. No hay opción de no llevar mi cruz, cada uno la suya, en su tamaño y peso. Si la arrastro, va a ser mucho más difícil de llevar que si la abrazo. Y si ya la abrazo con amor,
con el amor no del masoquismo de, qué bien, venga, así lo cuento en Instagram, no, con el amor de solo puedo ser Pablo Delgado de la Serna, no puedo ser otra persona. Como decía Romano Guardini, tengo que ser yo, nada más que yo y solamente yo, y desde ahí encontrar mi misión y llevarla a cabo, ¿no? Tenemos que aprender a dar gracias por lo que tenemos y no vivir en lo que nos falta. Si yo viviera pensando en que quiero ser sano, nunca voy a ser sano, viviría amargado. En cambio, he aprendido a ser muy feliz, a pesar de la enfermedad, llevándola abrazada en mi corazón. He aprendido a ser muy feliz. Pues vamos a las puertas de la Cuaresma. El próximo miércoles, como bien sabemos todos, celebramos miércoles de ceniza. ¿Cómo entender la enfermedad desde esos 3 pilares que nos indica la Cuaresma, ¿no? Como oración, como ayuno y como una limosna? Pues mira, es muy sencillo. Como ayuno es muy fácil, porque como ayuno es la cantidad de cosas que yo vivo privada de ellas. Porque son muchas, por la dieta que tengo que llevar, porque me falta una pierna, por la diálisis. Con el ingreso de 3 meses a veces. Claro, con un ingreso de 3 meses, 60 días en reposo absoluto, eso es una renuncia enorme. Entonces el ayuno es fácil, ¿no? Luego, la limosna, aquí, que se entienda bien lo que voy a decir. En la dependencia, en la enfermedad, el enfermo tiene que aprender a ser humilde. La humildad a veces la vemos como una pérdida. Yo pierdo porque me tengo que hacer humilde, que no pierdo es una ganancia, pero es que sobre todo el que me ayuda gana mucho, crece por ayudar. Entonces es una limosna maravillosa, porque yo gano en humildad y el otro gana en grandeza. Entonces es una maravilla. Y perdóname que me he liado, ayuno, limosna y oración. Y oración. Yo tengo la suerte, y esto lo pongo en diálisis, y hay gente que me pregunta qué significa, y luego hay gente que me lo agradece. Yo todos los días ofrezco mi sufrimiento y mi dolor, pero también ofrezco lo bueno. A mí me gusta hacer oración de acción, como digo yo. Yo cada cosa que hago la ofrezco y la rezo. Entonces, es una forma de rezar 24 horas al día y de hacer gloria a Dios con todo lo que me toca. Cuando tengo que sufrir, porque ofrezco el sufrimiento. Cuando estoy mejor, porque ofrezco que estoy mejor. Entonces, es una forma muy sencilla de orar. Y luego, además, pues los ingresos, todas estas cosas te ayuda. Decías tú antes que decía yo que la enfermedad te destruye y te construye, ¿no? A mí me obliga a renunciar a un montón de cosas, y hay veces que llego a estar incluso en la nada de una cama yo solo 60 días, bueno, yo solo acompañado de mi mujer y mi hija, pero quiero decir solo ahí, y a veces esa nada es el todo, porque alejados del ruido del día a día, de la velocidad de la vida y de todas esas cosas, te das cuenta que puedes ser absolutamente feliz y plenamente feliz en una cama, leyendo, rezando, recibiendo la comunión, pudiendo estar un rato con mi mujer, con amigos que vienen. Entonces el problema es que vivimos sumergidos en un tren de alta velocidad, en el hacer que nos aleja de la realidad y nos aleja de la bondad de las cosas. Y a veces el hacer poco pero bien es mucho mejor. Y entonces yo creo que esa es la forma de encarar un poco estos 3 pilares de la Cuaresma. Se nos ha escapado el tiempo. La verdad es que estaríamos encantados de mantener una charla mucho más rato, pero ya sabes cómo es la radio. Pablo, encantados de haberte tenido esta tarde aquí en El Espejo. Nada, un placer, muchas gracias y a todos buena Cuaresma y que nos preparemos. Te seguiremos en redes. Muchas gracias. Gracias por tu experiencia, Pablo. Buen viernes, un abrazo, adiós. Adiós. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.